Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos una vez más. En esta ocasión yo quiero tomarme un tiempo para compartir. Normalmente los días viernes en la congregación hemos estado compartiendo acerca del Evangelio de Marcos. Pero dada la situación que estamos atravesando ahorita de coronavirus, la epidemia que aqueja, la pandemia que aqueja el mundo entero, no hemos tenido oportunidad de congregarnos, por lo que ha sido interrumpido nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Sin embargo, por este medio yo quiero hacerles llegar el estudio que hemos estado llevando. El Evangelio de Marcos lo hemos estado estudiando desde hace cerca ya de 2 años. Empezamos hace cerca de 2 años. Versículo a versículo hemos estado estudiando este Evangelio. Hemos llegado al capítulo 15, sin embargo, la última ocasión que tuvimos oportunidad de congregarnos, estudiamos parte del capítulo 15, del versículo 1 al versículo 20. Habíamos iniciado en la última ocasión que nos congregamos en el versículo 21, del versículo 21 al versículo 41. Y yo quiero retomar este pasaje. Yo quiero que traigamos a memoria parte de lo que ya vimos, y adicionalmente vamos a terminar la parte del estudio que quedó pendiente. Entonces, yo quiero pedirle que allí en casa, si tiene oportunidad, abra su Biblia, por favor, y vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 15, en los versículos 21. Estamos hablando acerca, justo el versículo 21 inicia, el título dice crucifixión y muerte de Jesús, y coincide justamente cuando hoy el pueblo cristiano, en su mayoría, en esta semana conocida como la Semana Santa, muchas iglesias celebran o hacen memoria del sacrificio de Jesús, la muerte, su resurrección de igual manera, la entrada triunfal aquella a Jerusalén un domingo antes de que celebre el gremio cristiano la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que es importante traer a memoria, y mayormente viendo los tiempos que estamos viviendo, los tiempos tan complicados y difíciles que estamos atravesando. Yo creo que es un buen tiempo para recordar el sacrificio perfecto que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, por amor a los hombres. Entonces yo quiero pedirle que abra su Biblia en el capítulo 15, verso 21, y vamos a leer hasta el verso 41. No lo vamos a estudiar todo en esta sesión, sin embargo vamos a leer todo el pasaje. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena,
María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra, Señor. Y en estos tiempos de crisis que el mundo atraviesa, Señor, hay una esperanza para el hombre. Sigue habiendo una esperanza. La respuesta, la esperanza, el nombre de esa esperanza es Jesucristo, camino y verdad, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas y pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón por medio de estos pasajes. Te damos gracias porque nos escuchas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado viendo este pasaje del Evangelio de Marcos y yo creo que esta historia es conocida por muchísima gente, sean cristianos o no sean cristianos. Es una historia sumamente conocida, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Vimos desde el capítulo 1, verso a verso, estuvimos profundizando en cada episodio. Sin embargo, en esta ocasión hemos llegado al clímax de la biografía, de la historia de nuestro Señor Jesucristo, el propósito por el cual vino a este mundo. El pueblo de Jerusalén, dirigido por los sacerdotes, por sus gobernantes, por los ancianos, acababan de pedirle a Pilato que condenase a muerte a un hombre inocente. Este hombre inocente era el Señor Jesús. Y yo decía cuando estábamos en la congregación que yo creo que no ha habido otro juicio similar a este, me atrevería a decir, en la historia de la humanidad, que en el lapso de menos de 24 horas se arreste a un hombre, vaya al tribunal y se dicte sentencia y ejecución. Fue exactamente lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Lo arrestaron, lo llevaron al tribunal con testigos falsos, se dio un veredicto, la sentencia resultó condenado y por consecuencia era la muerte. En menos de 24 horas sucedió esto, promovido y motivado por los dirigentes del pueblo de Jerusalén. Jesús es condenado, el Hijo de Dios es condenado y toma el lugar de un activista político y asesino llamado Barrabás. El culpable es declarado inocente y el inocente es declarado culpable. Estuvimos hablando también acerca de este personaje. Barrabás, en un sentido espiritual, representa a todos aquellos que vivíamos alejados de Dios o que viven alejados de Dios, y que Jesús tomó el lugar del pecador. En este caso, de todos los hombres, Jesús tomó el lugar del pecador en la cruz del Calvario, porque el que debió haber ido a la cruz a pagar por el pecado seríamos usted y yo. Sin embargo, Jesús toma nuestra culpa y va a la cruz a pagar por nuestros pecados. Ahora, Marcos nos presenta un relato un tanto sobrio acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, los otros evangelios hacen lo mismo. No profundizan en lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar de todo el sufrimiento que Jesús experimentó para ir a la cruz. No profundizan los evangelios. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay dos capítulos. Hay dos capítulos en dos libros distintos que hablan acerca, y ahí con mucho más detalle, acerca de lo que Jesús experimentó. Ese vía crucis hacia el Gólgota, la cruz del Calvario. Y son el Salmo número 22. Es un salmo profético hablando acerca de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje es en el libro del profeta Isaías, el capítulo 53. Si usted tiene oportunidad, léalo allí en casa. Son pasajes proféticos hablando de lo que nuestro Señor Jesucristo había de padecer rumbo al Calvario, por amor a los hombres. Ahora, podemos pensar,
Pilato fue el medio, o Jesús fue condenado porque Jesús fue ejecutado porque Pilato lo condenó a la cruz. Jesús fue ejecutado porque su pueblo lo rechazó y fue a la cruz. Podemos decir cualquier cantidad de cosas, y si bien es cierto, fueron algunos elementos, algunos medios por los cuales Jesús fue a la cruz del Calvario, sin embargo, detrás de todo ello había un plan divino. Dios tenía un plan desde la eternidad, que Jesús viniese a tomar nuestro lugar en la cruz, a pagar por nuestro pecado. Entonces, Pilato, el sumo sacerdote, los ancianos, los escribas, el Sanedrín completo, fueron los medios por los cuales Jesús fue condenado. En Hechos 2:23 dice que por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Vamos a leerlo, dice Hechos 2:23. Dice, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es el apóstol Pedro hablando en su primer mensaje después de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Es decir, Pilato fue un medio utilizado por Dios. Jesús estaba cumpliendo el propósito y el plan del Padre. Entonces, inicia el relato en el versículo 21. Dice, y obligaron a uno que pasaba, un hombre llamado Simón de Cirene, padre de Alejandro, a que le ayudase a nuestro Señor Jesucristo a llevar la cruz. Este hombre Simón fue solicitado para llevar la cruz, para cargar la cruz. Esto nos lleva a pensar, hermanos, el grado de debilidad que había ya en la persona de Jesús. Recuerda usted, si usted recuerda un poquito la historia, por películas que haya usted visto, por alguna historia que le platicaron cuando era niño, en la escuelita dominical, lo que sea. El Señor Jesús estaba celebrando con sus discípulos la Pascua. Saliendo de ahí, del lugar donde se festejaron la Pascua, fueron al huerto del Getsemaní. Jesús estuvo orando porque ya veía su hora venir. Estuvieron allí orando, y en ese lapso de la noche llegó Judas, el que lo traicionó, uno de los suyos, con un séquito de personas con espadas y con palos. Fue arrestado, fue llevado a la casa del sumo sacerdote, al patio ahí donde Pedro lo siguió con Juan. Todos conocemos la historia. Posteriormente es llevado ante Herodes, y luego nuevamente llevado a Pilato, y es regresado allí entre Herodes y Pilato. El caso es que había sido un tiempo ya pronunciado, un tiempo alargado ya, el que Jesús había estado viviendo. Por último, en un intento de Pilato, un intento desesperado por liberar a Jesús, hace que lo golpeen, que lo torturen, que le den latigazos. Pilato estaba convencido en su interior que Jesús no tenía absolutamente ninguna culpa de lo que era acusado. La propia esposa de Pilato le dijo, ¿sabes qué? No tengas parte en este asunto. Yo he tenido sueños respecto de este hombre, respecto de Jesús, dándole a entender a Pilato, ¿sabes qué? No te inmiscuyas en ese asunto, porque ese hombre es inocente. Sin embargo, Pilato fue acorralado por los sacerdotes, por los principales gobernantes judíos, a tal grado que tomó la determinación de declarar culpable a Jesucristo, y por consecuencia ir a la cruz, a morir en una cruz. Entonces, dice que obligaron a un hombre llamado Simón a que llevase la cruz del Señor Jesús. Se dice muy poco de este Simón. Dice nada más que proviene de Cirene, Simón de Cirene. No sabemos más de él. Menciona incluso a dos de sus hijos, Alejandro y Rufo. ¿Cuál fue la finalidad de mencionarlos? No lo sabemos. Quizá eran creyentes conocidos ya en ese tiempo, no se sabe. En el libro de Romanos, en el capítulo 16, hay una referencia a una persona llamada Rufo. Puede ser que sea esa persona
que menciona aquí en el Evangelio de Marcos. Sin embargo, lo que resalta es que este hombre, Simón, fue obligado a cargar la cruz, a cargar el madero de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hemos llevado este estudio con un poquito de antecedentes históricos. Entonces, estamos hablando y queremos profundizar. Quizás no lo hagamos por este medio de la misma manera, pero sí quiero tomar algunos aspectos que son importantes. ¿Por qué cuando se le dice, cuando un soldado romano le dice a Simón de Sirene, ¿sabes qué? Necesito que vengas y cargues la cruz de Jesús? Este hombre, la Biblia no registra que se haya quejado, que se haya negado, absolutamente no. ¿Por qué no? En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, había un edicto en el cual un soldado romano estaba facultado para pedir a cualquier persona judía que hiciera alguna labor en particular, y este no se podía negar. No se podía negar. Incluso en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo hace referencia en el capítulo 5, en el verso 41, y Jesús dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Este pasaje hace referencia a que los judíos eran obligados por algún soldado romano a llevar una carga. Obviamente esto no era agradable para ellos. Por eso el Señor aquí en el Sermón del Monte, que Jesús está enseñando en el capítulo 5 de Mateo, les dice Jesús: a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, dice, ve con el 2. Es decir, toma una buena actitud, lo tienes que hacer, estás obligado, entonces toma una buena actitud, y si es una milla, ve con él si quieres 2. Entonces, eso nos deja ver que había la obligación para todo aquel ciudadano judío que fuera requerido por algún soldado romano de hacer la labor que le pidiera. En este caso, este hombre Simón es requerido para llevar la cruz de Jesús. Ahora, ¿qué implicaba llevar una cruz? Todos sabemos que era maldito todo aquel que muere en un madero. Gálatas 3:13, miren cómo dice Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora yo quiero que usted se imagine lo que pudo haber pasado por la cabeza de este hombre Simón. ¿Qué habrá pasado por su cabeza? El que alguien le diga, tienes que cargar la cruz, cuando ellos sabían todo esto, que era maldito todo aquel que moría en un madero. Si bien es cierto, él no iba a morir, ya el solo hecho de que la gente lo viera cargando un madero no era, por supuesto, para nada agradable. Y podemos ver, sin embargo, que no pudo negarse. Fue obligado a cargar la cruz, un madero. ¿Qué pensamientos habrán pasado por este hombre? No lo sabemos. No lo sabemos. En Deuteronomio 21. Dice Deuteronomio capítulo 21 en el versículo... No, es una referencia que anoté y no es la correcta. No es la correcta, perdón. Bien, seguimos. Dice que este hombre, obligado a llevar la cruz, lo hizo y fueron hasta un lugar llamado el Gólgota. Dice que le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera.
Muchos dicen que quizá este lugar, el Gólgota, o el lugar de la calavera, dicen que es donde hoy está lo que se conoce como la iglesia del Santo Sepulcro. Algunos otros comentarios dicen en que es la colina llamada del Calvario de Gordon. Sin embargo, es lo que la referencia que se tiene hoy en día. Yo creo de manera personal que a ciencia cierta pues sería difícil establecer un punto geográfico donde Jesús haya pasado sus últimos minutos de vida, el punto donde está o donde fue crucificado. Sin embargo, hoy en día hay un lugar, una iglesia llamada del Santo Sepulcro, haciendo referencia al lugar donde Jesús murió. Nada más como dato informativo se los comparto. Era un lugar, sin duda, tenía que ser un lugar fuera de la ciudad, porque es lo que indicaba la ley. Ahora, no se tiene que pasar por alto el hecho de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue un evento simplemente de ejecución, fue un momento simplemente de crueldad, fue un momento de castigo por rebelión. Yo creo que no podemos pasar por alto y hacer énfasis en el propósito por el cual Jesús fue a la cruz. La muerte de Cristo, escuche bien, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue un sacrificio por el pecado. Fue un sacrificio por el pecado. Y esto es fundamental. Esto es importantísimo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue un sacrificio por el pecado. Yo quiero que veamos en el libro de Levítico. En el libro de Levítico, en el capítulo 4. Dice en el capítulo 4, en el verso 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere algunas de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, dice, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Esto es una ilustración, uno de los muchos pasajes del Antiguo Testamento que profetizaban el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme explicarle un poquito. Todos estos pasajes del Antiguo Testamento eran eventos por suceder en la persona de Jesús. Si usted se fija, el mandato de Dios para su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, esta ley fue dada a Moisés cientos de años antes de Cristo. Cientos de años antes de Cristo. Pero todo apuntaba a una persona. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, estas eran referencias a una persona que vendría en el futuro, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que usted vea, dice, cuando alguien pecare, alguien del pueblo peque, ofrecerá a Jehová por su pecado, dice, un becerro sin defecto para expiación. ¿Qué quiere decir esto? Expiación significa quitar culpa. Eso significa expiar, quitar una culpa. ¿Sí? De manera que podemos decir entonces que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue para quitar la culpa del pecado del hombre. Al igual que esta ilustración de Levítico dice, quitar la culpa con el sacrificio de un becerro a toda aquella persona que hubiere pecado. Es decir, nosotros que pecamos, nosotros que fallamos, hay alguien que ya pagó por nuestra culpa, al igual que aquí. Sin embargo, en nuestro caso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en las Escrituras es
es llamado el Cordero. ¿A qué se refiere el Cordero? Haciendo referencia precisamente a pasajes como estos en Levítico. En el Antiguo Testamento era un animalito, una oveja, un corderito, un becerro. Escuche, dice aquí que sin defecto, el que se tenía que ofrecer para expiar o para quitar el pecado de aquella persona que hubiere cometido. ¿Sí? Ahora, nuestro Cordero Pascual es Jesucristo. ¿Qué quiere decir el sacrificio de Cristo en la cruz? Que Él, como el Cordero puro y sin defecto, porque ese era el requisito que la ley demandaba, Jesucristo, siendo el Cordero puro, sin defecto, fue a la cruz para expiarnos, para quitar nuestra culpa. ¿De qué manera? Todo aquel que cree en Él, pone su fe en Él, cree en su sacrificio, muerte y resurrección, tiene vida eterna. Todos ellos, todos nosotros hemos sido lavados con su sangre. Él, el Cordero puro y sin defecto, va a la cruz para pagar nuestra culpa. Ese es el propósito de Cristo al ir a la cruz. No porque los sacerdotes lo hayan condenado, no porque Pilato dictó sentencia, no. Había un plan desde la eternidad para redimir y para restaurar la relación de Dios con el hombre. Dice, seguimos allí en Marcos 15. Dice el versículo 23, dice: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Le dieron a beber a Jesús vino mezclado con mirra, mas dice que se negó. Escuchen. El vino en aquel tiempo, el vino cuando se mezclaba con la mirra, producía una especie de narcótico. Es decir, se utilizaba para mitigar las dolencias físicas. Es como usted y yo hoy en día, cuando nos sentimos un poco mal, nos duele el cuerpo, nos duele algún miembro de nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos? Vamos allá al botiquín en casa, tomamos una pastilla, un paracetamol, lo que usted quiera, se lo toma y usted empieza a sentirse aliviado de ese dolor. Era un efecto similar el que producía el vino mezclado con la mirra. Sin embargo, el pasaje dice, el versículo 23 del capítulo 15, que nuestro Señor Jesucristo se negó a tomarlo. ¿Por qué se negaría Jesús a tomarlo? Él quiso vivir todo el padecimiento, Él quiso padecer, Él quiso sufrir por amor a usted y a mí. Él no quiso en ningún momento escapar, hacer a un lado el dolor que tenía que atravesar. Siempre estuvo en el corazón del Señor, en la mente del Señor, siempre estaba la humanidad entera. Por eso es que no hizo caso incluso del dolor, aunque quisieron darle mirra mezclada con vino para mitigar sus dolencias, el Señor se negó a tomarla. Dice el versículo 24. Cuando lo hubieron crucificado, ya está ahí en la cruz, dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Esto nos deja ver varias situaciones. Yo quiero que usted piense en el hecho, en la historia. Y vámonos al tiempo en que está sucediendo la historia. Imagine usted, hay 3 personas levantadas en 3 maderos, 3 cruces, viendo cómo están agonizando cada una de ellas. Lo que es sorprendente es ver que mientras esas personas están muriendo, por acá hay un grupo de personas que parecieran ser inmunes al dolor de aquellos. ¿Por qué? Porque están echando suertes, están jugando allí, están debatiendo para ver qué se va a llevar cada uno. Es triste ver cómo
viendo que al lado la gente está muriendo, ellos están como si nada. Quizá era tan la práctica que estos soldados romanos tenían de llevar y hacer recurrente. No lo sé. Quizá al hacerlo de manera repetitiva, quizás se hicieron, no sé, inmunes a toda esa situación. Pero sí causa asombro, hermanos, ver que nuestro Señor Jesucristo está allí agonizando, otras dos personas igual, y ellos acá jugando voladitos. A ver qué se va a llevar cada uno. Es triste ver que teniendo al Rey de Reyes y el Señor de Señores, al Hijo de Dios frente a ellos, y pudiendo haberse llevado la salvación, optaron por llevarse un pedazo de su vestido. Una prenda de vestir fue suficiente para ellos. Es triste, y ¿sabe qué? Eso no es tan distinto hoy en día. El mundo vive y pareciera que Dios no existiera. La gente vive sin control. La gente vive sin control, haciendo y viviendo a su antojo. Muchos se preguntan por lo que estamos atravesando hoy en día. ¿Y qué acaso Dios no tiene control de esta pandemia? ¿Qué acaso Dios no tiene control de lo que está sucediendo? ¿O por qué Dios castiga al mundo así? Yo les dije en una enseñanza anterior, si Dios quisiera castigar a la humanidad, ya hubiera exterminado al hombre. Insisto, podemos ver en tiempos como estos su misericordia. Dios no creó el coronavirus. Sin embargo, Él sí permite que sucedan eventos como estos. ¿A qué voy con esto? A que pueda ser que en estos tiempos de dificultad el hombre sea sensibilizado en su interior y voltee a ver a Dios. Qué bueno que sucediera eso. Yo vi una nota, no sé si era real, en las redes sociales. Me llegó un video en mi teléfono el viernes pasado, es decir, el viernes anterior al lunes donde inicia la Semana Santa. Escuche, el viernes pasado me llegó un video de un automovilista ahí me parece que era Avenida López Mateos, aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Estaba el trafical enorme, y el que grabó el video va haciendo una narración y dice: es inconcebible que la gente en tiempo de cuarentena haga caso omiso y salgan de vacaciones a destinos turísticos cuando las autoridades pidieron que se quedaran resguardados en sus casas. Es decir, poniendo en riesgo su propia vida, no hacen caso de las advertencias. No sé si se sienten inmunes al coronavirus. No lo sé. ¿Están desacatando las instrucciones de las autoridades? Sí, y de manera deliberada. Es la situación real. Y no es distinto. En aquel tiempo Jesús estaba siendo crucificado y los soldados por acá jugando voladitos para ver qué se iba a llevar cada uno. Es triste. Jesús estuvo levantado. Jesús, el proceso para crucificar a una persona, lo acostaban allí en el madero con los brazos abiertos, era clavado, era metido un clavo a la altura de sus muñecas. En algunos casos era a la altura de las muñecas, en algunos casos era en la palma de la mano. Sin embargo, había el riesgo de que se desgarrara más pronto en las muñecas y en los pies. Posteriormente era levantada la cruz. Imagine usted el dolor, el sufrimiento. Parece que está ahí agonizando, y por acá otros jugando voladitos. Es increíble. Sin embargo, no podemos pasar por alto esto. Dice que repartieron entre sí sus vestidos echando
suertes sobre ellos. Este pasaje, el versículo 24, es una referencia a aquel capítulo que les mencioné en un principio, que habla acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en el Salmo número 22. El Salmo 22, en el versículo 18, dice lo siguiente: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Justo lo que está sucediendo aquí en el Evangelio de Marcos. Recuerde usted que el Evangelio de Marcos es una narración del testimonio, parte del testimonio del apóstol Pedro. Juan Marcos lo escribió, pero con parte del testimonio del apóstol Pedro. Entonces, hace una referencia al capítulo 22 del Salmo, del capítulo 22, del Salmo de David. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Luego dice en el versículo 25: era la hora tercera cuando le crucificaron. Era la hora tercera cuando le crucificaron. El horario que manejan o que tenían en ese tiempo no es el horario que nosotros tenemos. ¿Sí? El horario de los judíos iniciaba alrededor de las 6 de la mañana. En nuestro horario, a las 6 de la mañana alrededor. Entonces estamos hablando que era la hora tercera cuando le crucificaron, y decimos que el horario en judío empieza a las 6 de la mañana, sería 6, 7, 8, 9. Alrededor de las 9 de la mañana podemos decir que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Luego dice el versículo 26, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Quiero profundizar un poquito en esta frase: era el Rey de los Judíos. Mire, ¿por qué se escribió este título allí en la cruz, cuando Jesús fue crucificado? Yo quiero leer el versículo 61, el versículo 60 del capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Mire cómo dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, es cuando Jesús estaba siendo interrogado, antes de que lo condenasen a muerte. Dice: el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba. Jesús callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Fíjense las preguntas, muy específicas. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Desde este momento ya habían determinado darle muerte. Es más, versículos anteriores ya habían determinado darle muerte, solamente estaban esperando el momento en que Judas se los entregase. Pero las preguntas del sumo sacerdote son específicas. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? A lo que Jesús respondió: yo soy. Escuche, para ellos esto fue una blasfemia. Para ellos esto fue una blasfemia. Entonces, como era por causa de su religión, por la que, si usted analiza estos pasajes, son cuestiones religiosas, para ellos era blasfemia y era digno de muerte. Sin embargo, no podían llegar con el gobernante romano, que en ese tiempo era Pilato, porque recuerde usted que Jerusalén había sido tomada por Roma y Pilato era el representante de Roma. No podían llegar los judíos, el sumo sacerdote, el Sanedrín, los escribas, los fariseos, no podían llegar con Pilato y decirle: este hombre se dice ser el Hijo de Dios, es digno de muerte, Pilato, tienes que condenar a muerte. No podían llegar con un argumento así, porque obviamente Pilato no les haría caso. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Lo que hicieron fue lo siguiente:
Jesús, al ser el Hijo de Dios, más de alguno empezó a verlo y a decir que Él era el Rey de los judíos. Recuerde usted que Jesús vino a establecer su reino, pero en el corazón del hombre. Pero vieron por ese lado la oportunidad de acusar a Jesús. ¿De qué? De quererse proclamar el Rey de los judíos. Recuerde usted que Jesús vino a establecer su reino en la tierra. Sin embargo, no lo pudo hacer en su primera venida. Pero escuchen, todos los que creemos en Él esperamos su segunda venida, en la cual establecerá su reino. Sin embargo, en ese tiempo, los sacerdotes se apoyaron de esa idea y fueron ante Pilato acusándolo de quererse proclamar como el Rey de los judíos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si ellos llegaban con el argumento de que se declaraba ser el Hijo de Dios, Pilato no les haría caso, porque eran cuestiones religiosas y de la religión propiamente de los judíos. Pero al decir que era un sedicioso, un revoltoso, una persona que quiere hacer una revuelta política por quererse nombrar el Rey de los judíos, sí se le acusaba de eso. En ese tipo de asuntos Pilato sí tenía que intervenir. Ahora, cuando Jesús es acusado, es llevado ante Pilato, incluso Pilato lo interroga y le dice, en el versículo 2 del capítulo 15, dice, Pilato le preguntó a Jesús cuando lo estaba interrogando, ¿eres tú el Rey de los judíos? El Rey de los judíos, es decir, ya es un asunto político. Ahora, Pilato, desde que tuvo la charla esa con Jesús, Pilato se dio cuenta a la perfección de que Jesús no era ningún revoltoso político. Eso simplemente había sido una artimaña de los judíos para acusarlo, y que Pilato tuviera argumentos para dictar una sentencia. Pilato fue acorralado de muchas maneras, al grado que no tuvo oportunidad de zafarse y terminó condenando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue la causa por la que lo llevaron? Precisamente porque Jesús, entre comillas, se estaba proclamando o autoproclamando el Rey de los judíos. Por eso es que si regresamos al versículo 26 del capítulo 15, el que estamos estudiando, dice, y el título escrito de su causa era el Rey de los judíos. Por eso es que Pilato determinó poner este título. Ahora, este título no les pareció para nada a los gobernantes judíos que lo pusieran. Fueron ante Pilato posteriormente y le reclamaron. En el Evangelio de Juan, en el versículo 19, en el capítulo 19, en el verso 20, mire usted cómo dice, versículo 20, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escriba Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Entonces, por eso es que se escribió este título, la causa del crucificado, el Rey de los judíos. Ahora, este título fue escrito en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín, de tal manera que todo aquel que pasare por el lugar se diera cuenta perfectamente de que estaba siendo acusado el que estaba crucificado. La causa por la que había sido condenado tenía que ser escrita allí, en la cruz. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, fue el Rey de los judíos. Algo que los sacerdotes no quisieron. Algo que usted y yo, con mucho gozo y con mucha alegría, hoy decimos, Jesús es mi Rey. Él es nuestro Rey, porque Él es ahora el que gobierna en nuestro corazón. Y lo decimos con gran gozo y alegría.
a ellos ni eso querían. Tanto así que fueron ante Pilato: quita ese título, Pilato, no lo queremos. Versículo 27 de nuestro estudio, capítulo 15, dice: crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y hace referencia al profeta Isaías, al libro del profeta Isaías. En el capítulo 53, el capítulo que les mencioné en un principio, al versículo número 12. El versículo 12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. La profecía del profeta Isaías fue escrita 750 años antes de Cristo. Está siendo cumplida en la persona de Jesús en el versículo 29, 28. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Bien, no quiero extenderme más en este primer episodio. Lo voy a dividir en otras 2 sesiones más. Yo quiero concluir esta parte de nuestro estudio aquí. Y queda a la perfección el estudio de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Va hilado perfectamente con lo que sucede hoy en día en nuestro mundo, con las fechas que están hoy en día. Tan importante es la celebración de la Semana Santa, por lo menos en nuestro país. Y muchos podrán decir: es que eso fue implementado por cierto grupo religioso. Lo que sea, mi hermano. Al igual que lo mismo dicen de la Navidad. Muchos dicen que no la debemos celebrar, otros dicen que sí la debemos celebrar. Yo opino que debemos celebrar el hecho de que Jesús vino a nacer a la tierra. Yo opino que debemos de hacer memoria. Debemos de recordar con alegría y con gozo el hecho de que Jesús haya venido a tomar nuestro lugar en la cruz. El hecho de que Jesús haya muerto, que haya resucitado, y que por ese sacrificio en la cruz ahora hay esperanza para todos los hombres. Entonces, ¿vale la pena recordar el evento? Por supuesto que sí. Alguno podrá decir: es que ni siquiera la fecha coincide con su muerte. Eso es lo de menos, mi hermano. En nuestro país se separan estos días. Escuchen, se separan estos días para hacer memoria al evento. Algunos que trabajamos deparamos labores en nuestros puntos de trabajo para tomarnos un tiempo para la reflexión. Las escuelas detienen actividades. El motivo: ir a recordar. En nuestro país hay cantidad de representaciones de ese evento. Si usted quiere verlo como algo religioso, como una práctica, una tradición, como usted quiera verlo, a lo que quiero hacer referencia es que el evento para nada pasa desapercibido, por lo menos en nuestro país. Ahora, sí es importante que conozcamos a profundidad cuál fue el propósito del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo me quedo hoy hasta el versículo número 27, donde crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Incline su rostro y vamos a darle gracias al Padre. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias, Jesús, por morir en la cruz, por tomar mi lugar. Siendo yo el Barrabás, el que debía haber ido a esa cruz, tú tomaste mi lugar, y con tu sangre has limpiado mis pecados, Señor. Me has justificado delante del Padre, y te doy infinitas gracias por ello. Y yo te pido, Padre, que este mensaje a todo aquel que lo escuche, que lo vea, Señor, pueda abrirle una luz de esperanza, porque tú viniste a morir por todos los hombres, para reconciliarnos con el Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos
en un episodio un poquito más adelante. Adiós.